Ustedes necesitan esa psicología para vivir mejor, para llegar a conseguir su autoidentidad y que su vida sea exactamente lo que su vida está predestinada a ser. En su propia mente, cuidado, no una predestinación convencional del destino, de los hados, no, 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 no. Es decir, en realidad la predestinación de lo que uno vive, que así se llama, porque tú sientes lo que tú quieres que tu vida llegue a ser, que es tu destino, tu meta, tu objetivo. Cuando tú vas entendiendo que la auténtica realidad de ti mismo, que es tu self-identity, tu autoidentidad, está en relación directa, está completamente dependiente, es una simbiosis. Es decir, que tu vida depende de tu mente y tu mente depende de tu vida. Qué cosa tan curiosa, no habíamos pensado nunca esto. Yo había pensado siempre que era más importante el alma, que era más importante el espíritu que la mente. Mentira. Lo que es realmente funcional, lo que auténticamente afecta, lo que cambia, lo que transforma, lo que empuja, lo que induce, lo que destruye. Es decir, estamos hablando en términos positivos de momento, pero de repente hacemos así, un switch, es decir, movemos el computador y de inmediato empezamos a hablar de tu destrucción, de tu confusión, de todo lo que tú eres capaz de lograr en el campo de lo tanático, en el campo de la desidentificación total. ¿Cuántas personas progresiva y paulatinamente, sin darse ni cuenta, personas que tienen un tremendo nivel, personas que viven en unas condiciones que son exultantes de la envidia que producen y de la admiración que provocan? ¿Por qué? Porque son grandes triunfadores físicos, personas que tienen medios de income, es decir, medios de lograr que el fluido, el flujo de la economía vaya hacia ellos, porque tienen una mente que es práctica sumamente, porque tienen algo en ellos que es un talento, una capacidad, un profesionalismo, lo que sea, que les facilita toda clase de éxitos, toda clase de logros, toda clase de consecuciones. Entonces, indiscutiblemente, la apariencia, el modo de esta persona es un triunfador. Claro que eso lo hemos hablado, pero hoy lo estamos hablando de una manera diferente, porque es causalísticamente. Es decir, no es como la charla que hemos dado el triunfador que está detrás de todos los vencidos, o el derrotado que está detrás de todos los triunfadores. Es decir, los dos temas. Pero esto era a nivel de adjetivo, a nivel de sustantivo, es decir, a nivel de subjetivo también. Lo que tú sientes de ti mismo. Hoy no. Hoy es completamente cibernético. Es decir, ¿cómo puede ser que esto ocurra? Perfecto, les decía. La suerte que yo tengo, el tremendo beneficio, es que yo no tengo que explicar una psicología que es teorética, que es pragmática, que es formularia. No, porque ustedes no la van a utilizar para unos tests, para unas demostraciones de calificación profesional. No, sino que sencillamente tienen que ir encontrando aquello que encaja, aquello que les corresponde. La clase de hoy se llama genérico precisamente por eso. ¿Por qué? Porque a nivel holístico es un tipo de clase que nunca se ha podido dar, debido a que yo les puedo dar clases que implican unas determinadas programaciones o acondicionamientos, pero no clases que sirven prácticamente para todos. ¿Por qué en el caso de hoy es diferente? Si el tema de hoy es una voz interna que de repente suena, es una especie de resonancia, es una especie de eco interno que te dice, no, no puedo, no puedo. Muchas veces, indiscutiblemente frente a una situación que es confrontante, es decir, que cuando tú tienes que decidir, por ejemplo, supongamos que la situación, las condiciones, el transcurso, la efemérides del momento te lleva a un punto en el que tú tienes que decidir, porque es tu vida, o la vida de tu familia, o tu posición. Tienes que decidir el cambio, que puede ser un cambio de profesión, un cambio de ciudad, un cambio de estrato social, es decir, un cambio de circunstancias, lo que sea.
de repente tú tienes la tremenda dificultad de que tú no sabes cómo actuar. ¿Por qué? Porque sencillamente hay en ti un estado de conciencia endógeno, es decir, profundo, como si fuera en la mente interna. Claro que lo es, está en tu subconsciente. Pero no es de una manera clara, no es específica. Ojalá fuera siempre el caso de la forma que llamaríamos explícita. Cuando tú de repente te viene la idea, vamos a estar trabajando ya de una manera en serio. Ustedes no son principiantes. Ustedes ya saben de qué estamos hablando. Cuando tú tienes la disyuntiva, tú tienes el problema frente a ti, tú tienes que decidir, tú tienes que escoger. Y entonces tú dices, puede ser el caso de una relación personal, que tú dices, lo dejo, lo tomo o lo dejo. Supongamos, vayamos por este camino, que es bastante interesante porque es puramente transaccional, interpersonal, transpersonal, interpersonal, reciprocidad, transaccional, con todas las consecuencias y toda la revoltura. Observen, transpersonal de mí hacia ti, o de ti hacia mí, only, solo. Interpersonal, recíproco, es decir, codependencia. Esa es la psicología de la codependencia, es la psicología de lo interpersonal. Ya muchísimo más transaccional. Trans, de unos a otros. Accional, action, es decir, acontecimiento, comportamiento, conducta, acción, actional, es decir, dinámica. Entonces, la psicología de la dinámica entre unos y otros, de cómo tú te interrelacionabas con tu papá y con tu mamá hasta que apareció la hermanita. Tú eres un varoncito, tienes 3 años ya, entonces tú tenías estos dos ídolos de tu vida que te sostenían, que te mantenían, que te veneraban. Tú tenías tu tremendo trono, tú tenías tu tremenda capa de tisú o de armiño, tú tenías tu cetro, tú tenías tu corona, y de repente llega esa pusilánime, nace de repente y todo eso desapareció. Inmediato, sin darse ni cuenta, te quitaron la corona, se la plantaron a ella. Te quitaron el cordro y se lo plantaron a ella. Transaccional, acción, actividad, dinámica. Tú dices, ¿pero eso qué es? Pero si a mí no me habían avisado que esto era temporal. Pero si a mí no me habían dicho que mi reinado sería convencional y que además sería tan radicalmente, aplastantemente decisivo para mí, porque me van a convertir en nada, porque me han arrumbado en el punto más ignoto de la casa. ¿Por qué? Porque de repente es tan importante la criatura que acaba de nacer, lo hemos contado muchas veces, pero es que no estamos explicando ahora las circunstancias que producen una programación, sino cómo funciona el mecanismo de nuestra mente extraña. ¿Y en qué consiste lo transaccional? ¿Y en qué consiste este punto, que es el básico de hoy, en el que algo dentro de ti no sabes qué es, no sabes de dónde procede, no sabes por qué, ni cómo, ni cuándo, pero algo te dice en tu interior, no puedo, no puedo. Si es así, que de repente te dice no puedo y es casi es casi acústico, es casi una realidad porque tú oyes la resonancia. Funciona casi como si fuera una alucinación hipnogógica, como si una voz interna, una voz real, es decir, que tiene su sonido, que tiene su dicción, te dice, no puedo, no puedo. Tú sabes que aunque no suena a tu propia voz, es tu propia voz. Tú sabes que por lo menos es una voz que indica lo que tú estás sintiendo. Pero cuando es así, que suena o aparece como una alucinación hipnogógica de tipo acústico, maravilloso, fantástico. El problema es cuando no ocurre de esa forma tan explícita, de esa forma tan clara, de esa forma tan definida, sino que de repente tú sientes que no puedes. Nadie te dice no puedes, pero tú sientes que no puedes. No sientes por qué no puedes. No tienes explicación ni justificación, no hay razón. No sabes cuál es la causa de este tremendo efecto que se ha convertido en algo poderoso dentro de ti. Es sencillamente un sentimiento, una vivencia, una vibración de impotencia. Pero no es una impotencia con estado de conciencia de impotencia.
Es una impotencia que es extraña, porque si tú dijeras, bueno, es que yo no puedo, si la tuya fuera una impotencia física, si la tuya fuera una impotencia intelectiva, si la tuya fuera una impotencia emocional, psicológica o simplemente espiritual, tú dirías, bueno, yo ya sé, yo doy por hecho. Supongamos que tú no has analizado, supongamos que tú no has deducido, supongamos que tú nunca has pensado por qué eso es así, sino que lo das por hecho, porque te da la sensación de que naciste así, de que creciste así, de que evolucionaste así, de que te desarrollaste así, de que fuiste progresivo y paulatinamente siendo así, cada día más así. Sencillamente, ¿cómo es así? Así que no puedes. Entonces, cuando no hay esa actitud, que llamaríamos, y se llama técnicamente disquisitiva, la muerte. Cuando alguien tiene esa actitud que la cibernética se esfuerza en despertar, en generar dentro de la mente de un ser humano, que tú aprendes a pensar con intención, con necesidad, con propósito, con un porqué. ¿Por qué me pasa eso? Es decir, en este momento ya ese porqué encierra una serie de estados de conciencia. Porque si tú te preguntas el por qué, es porque de alguna manera estás suponiendo que pudiera ser de otra manera, o que se supone que fuera de otra manera, o que tú quisieras que fuera de otra manera, o que tú deberías de ser de otra manera, o que sencillamente tú tienes que ser de otra manera. Entonces ya todo es diferente. Mientras tú sientes esa incapacidad y la aceptas como inevitable, como inexorable, por muy ilógica, por muy falta de sentido que sea en ti, porque no hay un razonamiento, porque no hay una causología. No has pensado nunca que es el efecto, que es la consecuencia, que es lo resultante de una razón causológica. Causa y efecto se llama la ley universal. Pero si tú no has pensado nunca en las leyes universales y no has aprendido, por lo tanto, porque te importa un pepino, porque tú estás en tu órbita, en tu órbita, en tu órbita, no te apeas nunca de ese caballito. Ustedes se han fijado cómo funcionan las órbitas de los carruseles, ¿verdad? ¿O sí? Es de por fuera mucho europeo. Sus espejitos, sus cornucopias, es una preciosidad, es fascinante. Entonces, los caballitos todos tallados en madera y los caballitos que son corceles estilizados, de una belleza increíble, con sus melenas al aire, el uno negro, el otro blanco, el otro bayo, es decir, con manchas blancas y negras, el otro de color castaño, y entonces tú te montas en uno de esos caballitos y para arriba. Y la música es una música de carrusel. Tum papá, chimpampa, chimpampa, y para arriba, para abajo, y para arriba, para y una vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta. Nada es lógico, nada es ilógico, nada es causalístico, nada deja de ser causalístico. Sencillamente es porque tiene que ser. ¿Por qué? Porque de repente vivir para ti representa que alguien te subió en un caballito de un carrusel que está siendo manejado por un dueño, por un manager, por un encargado, o no se sabe por quién. Que tú no eres el que maneja el caballito y que el caballito sube cuando a él le da la gana de subir y baja cuando le da la gana de bajar. Eso es indefectible. Eso es una vida corriente, común, que se llama consuetudinaria en nuestros días. Un monstruo en la época escolástica, en la etapa del Renacimiento, un monstruo en la etapa de los sabios griegos, Alcmán, Arión, Estesícoro, Íbico, Simónides de Zeus, Píndaro, Climónides, Diógenes, Creonte, Sófocles, sí, Sófocles, Esquilo, Eurípodes, Sócrates, Platón, Aristóteles. ¿Para qué vamos? Son 700. Una etapa en la que el ser humano era responsable de la mente que le habían concedido.
y que tenía que saber exactamente qué tipo de mente tenía, cuál era su creencia, cuál era su fe, cuál era su intención, cuál era su filosofía, cuáles eran sus principios, cuál era su ética, cuál era su moral. Es decir, una época en la que el ser humano sabía que tenía una mente. Lógicamente, en aquella época, por lo tanto, la mente no tenía problemas, o sí, la mente era programada, se programaba porque había hábitos de conducta, porque había deficiencias de tipo psicológico, aunque la psicología no existía. Pero la psicología en sí era una realidad. Es decir, que estaban confundidos los mismos padres, que de repente eran sobreprotectores, o los padres que de repente no eran estimulantes para los hijos, o sencillamente aquellos que eran completamente inhábiles para expresar su capacidad de amar y ser amados. ¿Por qué? Porque sí, porque hemos conocido la biografía, la historia de todos estos personajes y sabemos cuáles eran los problemas psicológicos de Sócrates y sabemos cuáles eran los problemas psicológicos de quién, de Pitágoras de Antera. Es decir, sabemos de Demócrito, que tuvieron tremendos problemas de tipo psicológico, exactamente como son los problemas de tipo psicológico de hoy. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia estaba en que ellos buscaban el porqué, la causa, la razón. ¿Por qué? Porque tenían tiempo. ¿Por qué? Porque en su cultura existía una especie de vocación hacia el silencio. Porque en aquella época inevitablemente todo el mundo cultivaba, trabajaba. Quizá era inevitable la concentración mental. Porque ninguno de ellos era neurótico. Nunca, no existía el estrés. Podía existir un estrés de tipo espiritual por consecuencias de unas decisiones equivocadas, de unas experiencias que se estaban viviendo, pero no un estrés que tuviera una causología o una razón de ser del medio ambiente, de la presión, de la tensión que produce una serie de obligatoriedades que nos rodean. Es decir, esa especie de victimario en el que se ha convertido el ser humano. ¿Cuántas veces, por ejemplo, yo llamo a determinadas personas? Yo le digo, usted no va a venir a la charla. La charla de hoy es muy importante para usted, Gabriel. Imposible. Hoy no, si es que tengo esto y lo otro y lo otro. Entonces la respuesta es como deprimente. ¿Por qué? Porque lo que me está contestando es completamente circunstancial, completamente periférico, completamente convencional, completamente plástico. Naturalmente yo sé que su vida es plástica. Yo sé que ha sido denodadamente que yo he trabajado para convencerlo del tremendo potencial espiritual que hay en él. No importa, no importa. Ellos a lo mejor lo escuchan por un momento con cierto interés, con cierta empatía, como quien decir, oh, qué bueno eso. A lo mejor por un momento piensan, de repente les atraviesa la mente la posibilidad, nunca la probabilidad, la posibilidad de que se involucren algún día, de que a lo mejor alguna vez, si tienen una oportunidad, si se aparece la circunstancia adecuada, apropiada, fácil, lisa, llana, a lo mejor de repente va y prueban o tantean. Claro, yo sé que no es así. Claro, yo sí conozco la ley de la causalidad. Claro, yo sé que el ser humano está predestinado a aprender. Y yo sé que la ley de la causalidad no te permitirá no aprender. Y yo sé que tú puedes no entender que tú tienes que aprender. Y yo sé perfectamente que tú en un momento determinado puedes vivir esta especie de instantánea catarsis, descubrimiento de que tienes que aprender. Tienes que aprender a vivir. Cuidado, porque lo que tú estás haciendo no es vivir. Cuando tú vives nada más que materialmente, físicamente, corpóreamente, sensorialmente, cuando tú vives nada más que para tener, conseguir, alcanzar cosas materiales, para obtener una posición, unos estándares, ya lo de siempre. Naturalmente, eso le estamos criticando, ni loco. No, señores, eso tiene que ser así. Tú tienes que ser un triunfador.
público, social, económico, político, profesional, laboral, tienes que ser un triunfador. ¿Por qué? Porque estás en un mundo de triunfadores, donde tú eres la obra maestra de la creación y se supone que tú tienes que ser un triunfador. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es la otra mitad. El problema es que cuando tú has conseguido el triunfo, o una cierta aproximación hacia el triunfo, o cuando tú te estás sintiendo completamente identificado con tu trabajo, que es esfuerzo, sacrificio, dedicación, perfecto, bellísimo, el ser humano tiene esa dimensión. El ser humano, cuando es vocacional, es capaz de llegar a un punto impresionante de heroicidad, de sacrificio, que no le resulta un sacrificio, que no le resulta una heroicidad, porque está logrando lo que se propone. Y entonces no es esfuerzo, no es sacrificio, no es un martirio porque es algo que te gusta, que te agrada, que tiene unas consecuencias, unos efectos, unos resultantes. Entonces la causa es perfecta. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que tú no eres solo eso. Tú no eres solo esa mitad, no eres solamente este cerebro, no eres solamente un hombre de carne y hueso, el hueso con sus tuétanos, naturalmente, la carne con sus fibras, los tendones, los ligamentos en las articulaciones, los sistemas, los diferentes sistemas gastrointestinal, etcétera, 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 cardiovascular especialmente, respiratorio especialmente, con sus vísceras. Claro que eso es una maravilla, ¿quién lo duda? Espectacular, impresionante. Empiezas a pensar en la obra de Dios y no acabas. No acabas de admirar, no acabas de asombrarte. Pero después dices, ¿y qué pasa con el otro? El otro hay que tener una especie de capacidad especial. Porque como no hay tacto, como no hay volumen, como no hay densidad, como no hay forma, entonces no sé exactamente qué es lo que es. Es decir, yo sí sé que el ser humano tiene una identidad o la otra mitad, o una mente, Roger Sperry, premio Nobel, ciencia, tecnología, intelecto, universidad, académico. Entonces, ¿por qué no estás escuchando si es técnico? Y tú eres un fanático, un obseso, un mártir, un dependiente de todo lo que es técnico, de todo lo que es científico. Esto es tan científico igual. Lo que pasa es que la condición es diferente, son circunstancias especiales, es etéreo. Lo que tú tienes aquí es una mente. Tu mente piensa pero no pesa. Los resultados de lo que piensa pueden tener peso. Es un pensamiento, una idea de peso, claro que se dice, pero no es real, no es físico. Entonces, poquito a poco te vas dando cuenta de que hay que tener una cierta sensibilidad especial. Que en realidad cuando tú sientes que tú tienes nada más que un cuerpo y vives para tu cuerpo y para tus necesidades físicas, es decir, todo lo que es una demanda de tu cuerpo, de tu fisiología, de tu anatomía, llega un momento en que tú te vas dando cuenta de que eso no es lo suficiente. ¿Por qué te das cuenta? Porque poquito a poco, la vida te va dando sus pequeñas lecciones. Pequeño a poco vas consiguiendo, logrando, pero no eres feliz. Pero sientes una inquietud, tienes un malestar, tienes una ansiedad, tienes una inapetencia, tienes una especie de vacío, tienes una especie de contradicción. Pero, ¿por qué? Si yo tengo todo eso, si yo soy feliz, ¿por qué no soy feliz? ¿O por qué no me siento satisfecho? ¿O por qué depresión? ¿Pero en qué consiste la depresión? Porque mire, yo me levanto a veces y no tengo ganas de nada. No tengo interés a días debido a que sí, a que me doy cuenta de que cuando funciono tengo dinero, logro, consigo, obtengo, alcanzo. Entonces como que es excitante para mí. Pero de repente hay días en los que me sale, no sé de dónde, una especie de peso interior que no es peso, porque no siento el peso. Yo lo digo peso porque es mi manera de expresar. Claro,
Porque aunque tú no quieras, tú tienes una mitad de tu identidad, de tu ser, que es etéreo, que es intangible, que es no perceptible por los sentidos, no lo puedes ver con tus ojos, no lo puedes oler con tu nariz, no lo puedes saborear con tu boca, sino que sencillamente lo tienes que percibir extrasensorialmente. Y así como este mundo es un mundo complicadísimo, de vísceras que funcionan con diferentes sistemas, y de repente tú respiras el aire y el aire tiene implícito en su interior el oxígeno y de repente tú oxigenas el cerebro y tú dices, ¿y cómo sube hacia el cerebro? Ah, porque la oxigenación funciona a través de la sangre. Ni te imagines tú que el oxígeno sube solito, que hay un procedimiento aéreo, aéreo de que tú eliminas del aire lo que no es oxígeno y el oxígeno va directo al cerebro. No, no, no. El oxígeno es a través de la irrigación que depende del funcionamiento de las arterias y de las venas con la bomba, es decir, con el disparadero que es el corazón. Y naturalmente eso se va irrigando por todo el cuerpo. Y tú vas llegando, entonces, qué extraña combinación entre lo físico, lo material, lo fisiológico, la sangre, el tuétano de los huesos y lo etéreo que está metido dentro. Oh, claro, te dicen los yogas, cuando tú trabajas las energías, naturalmente que tu energía física es una energía que funciona a través, la energía no es verdad, la energía no funciona a través de la columna vertebral. La columna vertebral es el sostén, la fuerza de los procedimientos fisiológicos que sostienen la anatomía del cuerpo humano. Pero cuando tú hablas de energía, no, 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 ya tú has pasado a otro mundo. Ya tú estás hablando de esa entidad, de ese ser que es etéreo, que es intangible, que tiene esa tremenda, tremenda capacidad, esa inconmensurable fuerza, esta polifacética forma de descubrir, inventar. Es asombroso, es algo indescriptible, es algo realmente indescriptible. Cuando tú vas descubriendo lo que de ti no es carne, lo que de ti no es hueso, lo que hay en ti que nunca se pudrirá, porque todo eso se pudrirá, sí, se pudrirá, no lo vas a poder evitar. Todo eso se va a pudrir porque es materia. Pero todo eso que es el espíritu, el alma y las mentes que son pensamientos y sentimientos y vibraciones y conceptos y nociones e ideas, razonamientos, juicios, si todo eso es un mundo inconmensurable, ¿cómo tú vas a vivir con esa monstruosa, con esa bestial ignorancia de no saber que tú tienes todo eso dentro de ti? Claro, ese es el problema. Si la clase es holística, claro que el que tiene una programación de inseguridad, de repente dice, oh no, no puedo. Yo he tenido, por ejemplo, un individuo que era un arquitecto con una capacidad y un talento y una creatividad y tuvo que salir de la nada porque no había sido capaz ni de estudiar, porque no había sido capaz ni de conseguir un grado. Pero por fin entró en la cibernética y eso fue un machaqueo, y eso fue un machaqueo, y eso fue una lucha constante, y conseguí involucrarlo en ese entusiasmo mío, que a veces, indiscutiblemente, como todos los entusiasmos del mundo, es contagioso. Entonces hay veces en que tú coges un paciente que lo coges así, con unas pinzas y lo dejas así encima de la silla, y siéntate aquí, niño. Y es lo que la gente cubana llama una escoria. Es decir, que es una escoria porque no es un ser humano. Es un dendritus, todo es dendritus. Es decir, todo es la porquería que es constitutiva de lo anatómico. Pero no hay espíritu ahí. Pero tú se lo vas infundiendo, se lo vas infundiendo. Pero tú no entiendes, pero tú no te das cuenta, pero tú no ves, pero tú no sientes. Y le empiezas a tirar de la lengua y le salen. Y le empiezas, es trabajar el forceps psicológico. Es decir, ustedes no saben lo que es parir así con un paciente, a base de forceps puro, irle sacando su identidad, sacándole su capacidad, sacándole su potencial. ¿Ok? Llegó por fin el milagro. 3 años en la cibernética y sacó la carrera de arquitectura.
brillantemente, era un superdotado. Te seguía diciendo, no puedo. Sí, pero es que yo no puedo. Pero, pero, pero si tú no ves esos renderings, como se dice aquí, pero tú no ves que tú tienes una capacidad para la exposición del boceto, para utilizar diferentes técnicas. Empezó en mi clase de diseño y de creatividad. Asimilaba todas las técnicas, que si acuarela, que si gouache, que si plumilla, pen and ink, que se llama aquí, que si colores, que si pastel, todo. Todas las técnicas que yo le enseñaba, e instantáneamente las dominaba. Tenía una facilidad, era exuberante en su fantasía creativa. Seguía diciendo, no puedo, no puedo. Y yo decía, espérate porque una de las condiciones indispensables es que tú no puedes decir no puedo. Vayan entendiendo lo que es el término de la clase de hoy, que es no puedo. La concentración mental es el único, el exclusivo, el inamovible procedimiento o recurso que tiene el ser humano para conseguir el poder mental. El poder de tu mente, si tú no empiezas por la concentración, no lo lograrás nunca. El control de tu mente, si tú no empiezas por la concentración, no lo lograrás nunca. Imagínate tú lo que es enseñar psicología cibernética en este momento, en cualquier parte del mundo, donde la obsesión de la gente, no una obsesión, ojalá, yo admiro a la persona que tiene una obsesión aunque sea tanática, o una persona que haya trabajado. Yo he tenido esta semana una terapia así, de un individuo que dice, no, pero si es que yo no creo en Dios, es que yo creo que no creo en nada. Yo digo, no me diga, de verdad. Hacía tanto tiempo que no había encontrado una persona así, tan embrutecida como usted. Entonces me dice, oígame, eso no suena bien. Digo, claro, ¿cómo va a sonar bien? ¿Cómo se cree que a mí me suena que usted me dice que no cree en Dios ni cree en nada? Claro que cree en algo. Ya no creo que cree en algo. Siga usted hablando y verá la de cosas que van a salir en las que usted cree. Lo que pasa es que usted es convencionalista. Lo que pasa es que usted es acomodaticio. Lo que pasa es que usted es demagogo. En nada usted estará diciendo cosas que serán como si fueran categóricas, como si fueran pragmáticas, y nos dirá de una manera consistente, y yo se las iré tumbando todas. Si no, ya usted verá, claro que pasó, claro. Le diré, porque usted está acostumbrado a hablar con gente, con un público, con una audiencia. Dice, no, si yo no hablo nunca con ninguna audiencia. Digo, bueno, entonces mejor a mi favor. Si no le escucha a nadie, claro que usted tiene siempre razón. Así no hay forma de extrañarse. Pero en cuanto hablemos usted y yo, verá usted como yo le voy recusando, como yo le voy rechazando, como yo le voy tumbando todas las piezas del juego. Y naturalmente que así fue. Pero ustedes no saben hasta qué punto, porque era una persona verdaderamente agresiva, pero verdaderamente agresiva que no sé ni cómo vino a mi consultorio. Ha venido por una conexión familiar, pero de repente un pariente de él estuvo en la terapia y se interesó por todo lo que la persona le dijo. Y entonces quiso saber a ver qué pasaba con él. Y salió servido, pero ahora se ha ido, ahora está fuera, está cazando. Pero cuando regrese inmediatamente. Dice, yo regreso tal día y el día siguiente me tiene usted aquí, porque yo tengo que cambiar. Ah, mira eso. ¿Y usted venía tan aplastante a convencerme a mí? Es decir, ¿usted esperaba que yo le pagara la terapia incluso? Que yo le pagara a él la terapia porque vino como si así fuera, a convencerme de no sé qué cosa. No, no. Es decir, que el ser humano es la obra maestra de la creación. Y todo lo que hay en el ser humano sea traicionarse a sí mismo, engañarse a sí mismo, confundirse a sí mismo, escúchenme bien porque lo que estoy diciendo no lo dicen todos. El ser humano es la obra maestra de la creación. Y todo lo que sea no reconocerse uno a sí mismo como esta condición, piensen los que dicen, a mí me pasa esto, yo no me reconozco como la obra maestra de la creación. ¿No han pensado nunca en qué consiste ser la obra maestra de la creación? ¿Por qué los libros sagrados en 27 religiones de la antigüedad, algunos no son religiones, son cultos, pero tienen esta afirmación, tienen este corolario?
El ser humano es la obra maestra de la creación. Piensen que lo dicen aquellos que creen en un Dios que tiene procedencia o creatividad de tipo cristiano, que pudiéramos llamar que es una especie de procedencia o descendencia de lo judaico, debido a que naturalmente Jesús era judío. De todas maneras, el Dios de Jesús no es Jehová, porque Jehová crea un tipo de legislatura que no es espiritual, sino que es completamente pragmático. Es decir, más que esto, es burocrático, debido a que Jehová es un Dios que crea un tipo de religión mentira. Sí, de religión que parece una iglesia, que se basa en el Talmud y en la Zorah. El Talmud y la Zorah no son espirituales. Pueden coincidir, pueden convivir perfectamente con una espiritualidad. Por eso en un momento determinado, cuando los fariseos, cuando los saduceos, cuando los escribas, cuando los herodianos le dicen todos juntos, diferentes sectas de tipo judío, le dicen a Jesús, el judío por antonomasia, pero tú no crees, pero tú lo que vienes es a destruir la ley, la Zorah, el Talmud, lo que pudiéramos llamar el reglamento, la escritura, lo que pudiéramos llamar la doctrina, lo que pudiéramos llamar el evangelio. Entonces le dicen, no, que va, ustedes son los que solamente promulgan la forma externa. Yo vengo a que la ley se cumpla. Caramba, qué cosa más extraña. Nunca lo habíamos visto así, que Jesús fuera muchísimo más judío que los judíos, porque no solamente creía en la ley judía, en la ley, como ellos le llamaban, la ley, que estaba contenida en el Talmud, que después se extendió en la Zorah, libros sagrados, donde estaba promulgado todo de una manera formal. Pero después aparece y dice, no, pero si es que yo creo en eso, lo que pasa es que yo aporto, añado el contenido espiritual. Exactamente lo que está pasando ahora, lo que está pasando siempre, porque esto es lo pragmático, porque esto es lo reglamentario, porque esto es lo que funciona. Es decir, tú tienes calificaciones. Cuidado porque las calificaciones tienen que ser oficiales, tienen que ser totalmente pragmáticas, totalmente burocráticas, es decir, para que puedan ser legalizadas, reconocidas. En cuanto exista una pequeña deformación, en cuanto a tus calificaciones, que naturalmente son créditos, son certificados, son licencias, son diplomas, sin todo eso tú no podrás funcionar. Puede ser Einstein, no importa, no eres nadie. Lo que importa es lo que tú hayas conseguido burocráticamente. Einstein, sin una licencia, se muere de hambre, debajo de un puente. Homeless, ni caso. Alberto Einstein, por favor, es el gran sabio de la historia de la humanidad, no importa. Fue un gran sabio de la historia de la humanidad porque su primera sabiduría fue ser burocrático, y después que había tenido ya todas las prevenciones de tipo burocrático, entonces se dedicó a ser sabio. Tienes que tener tanto cuidado que no puedes tener hasta excesivas calificaciones, porque te van a llamar algo que es casi un insulto monstruoso y que tú no entenderás nunca. Porque te dirán, no le podemos dar esta licencia porque usted está overqualified. Pues están locos. Pero si yo necesito una licencia para trabajar, y si estoy overqualified es que estoy más que cualificado, que me sobran calificaciones. Mejor que me sobre que no que me falte. No, así no es. Porque tiene que ser el concepto tal como está preestablecido de una manera estigmatizada. ¿Por qué? Porque es un estereotipo. Pero es un estereotipo con valor de estigma. Porque es como si tú tuvieras una especie de maldición. Una maldición está overqualified. No lo podemos tener aquí trabajando con nosotros, porque sabe más de la cuenta. ¿Entienden ustedes cuál es el problema del no puedo?
¿Qué diferentes cantidades de matices, formas y modos y maneras? No puedo, te dicen muchas veces. No, yo no puedo. No puedo. Cosas que son tan deprimentes. Cuando tú estás ayudando al ser humano y tú has puesto en una publicidad que es la básica de todo lo que tú estás haciendo, que dice, busque personas que estén calificadas para ayudarte. Y cuando las encuentres, psicólogos, sociólogos, pero que tú hayas descubierto que te pueden ayudar, déjate ayudar. De repente te vienen y te dicen, ¿ha podido concentrarse ya? Un poquito, pero me sigo distrayendo, me vienen ideas, se me cruzan cosas. Pero usted ha sentido en algún momento como una especie de desconexión del mundo exterior, ha conseguido como recogerse, ha sentido como un encuentro, algo que es como si fuera un encuentro con usted mismo. No, es decir, usted no cree que usted llega a alfa. No puedo llegar a alfa. No puedo llegar a alfa. Yo digo, no diga eso. No lo diga. No diga mentiras. No diga mentiras destructivas. Destructivas hacia usted mismo. No existe una persona que no pueda llegar a alfa. Si usted no puede llegar a alfa, yo se lo voy a decir. Porque le voy a decir, venga acá, mire, usted es esquizofrénico. Y de momento, a no ser que ocurran una serie de logros, no puede llegar a alfa. O le diré, venga acá, usted es oligofrénico. Y por lo tanto, no puede llegar a alfa. O usted tiene mal menor. Usted tiene ataques epilépticos o catalépticos. De momento, no podemos practicar el nivel de alfa. Más adelante, después de una especie de tratamiento psicológico, no farmacológico, no de farmacia, no de medicamentos, usted podrá poner un descenso alfa. Pero mientras no. ¿Por qué me dice usted que no tiene ni la más remota idea que usted no puede llegar a alfa? No sé, yo pienso que no puedo. Yo pienso que no me puedo concentrar. Yo pienso que no puedo meditar. Claro, a partir de ese momento, tú dices, bueno, es infrahumano, pobrecito, es una especie de anomalía dentro de la raza, una anomalía dentro de antroposóficamente hablando. Si desde el punto de vista antroposófico él es anómalo, es un monstruo. Entonces, ¿usted es un monstruo? Bueno, yo no me considero un monstruo. Sí. Decídase para qué se va a andar con chiquitas. Usted es un monstruo. Porque si antroposóficamente usted no puede llegar al nivel de alfa, que es algo que ocurre normalmente, cuidado. Cuidado porque si usted tiene una programación de no puedo, una inseguridad, no puedo. Un sentimiento de minusvalía, no puedo. Un inconformismo, no puedo. Un masoquismo psicológico, no puedo. Si usted tiene un egocentralismo, yo pienso que no puedo. Son diferentes maneras de decir no puedo. Si tú de repente tienes un tabú, eso ya es más difícil. Porque en un momento en que tu mente era blandita, era vulnerable, ese pobre infeliz desgraciado que pudo ser tu padre, le digo, no, hijo, pero si tú no sirves para eso. Ustedes tienen un cassette en el que van a ver el nombre de un muchacho que era asturiano, español, y que de repente quiso ser arquitecto y probó de ser arquitecto, tuvo que esperar a que su padre muriera, porque tenía un hermano médico y un hermano abogado. Y él sabía que cuando ya llegaban a tal edad, que eran los 14 años, entonces iban para Madrid y podían estudiar porque eran hijos de un tremendo terrateniente asturiano
que tenía todas las manzanas que se utilizaban para fabricar la sidra, que es una bebida casi nacional en España. Y todas las y acres y acres y acres y acres de manzanas y manzanas y manzanas. Y el día que le dijo a su padre, muchos habrán conocido la historia. Bueno, ¿y cuándo yo voy a poder ir a Madrid? Porque yo quiero ser arquitecto. Y su papá le dijo, uy, no, hijo, si tú no sirves para eso, muchacho. Pero si es que mis dos hermanos han ido, y uno es médico y el otro es... Sí, pero es que tus hermanos son diferentes. Tú eres como yo. Tú eres del terruño. Tú sirves para las manzanas nada más. El pobre viejo estaba hablando con un muchacho. Y le dijo esto porque le parecía que era una manera de quitarle problemas de encima. Sí sabía que su hijo podía estudiar. Cualquier cosa. Porque era el más avispado, el más espabilado, el más perspicaz de ninguno de los tres. Pero necesitaba un báculo para su vejez. Necesitaba que su hijo estuviera a su lado porque se sentía ya decrépito. Y además, ¿qué iba a hacer con las fincas de las manzanas? Entonces, si les había dado una carrera a este y una carrera a esto y que les aseguraba la vida, entonces este podía tener las manzanas. Tú eres como yo, yo te voy a dar a ti todas las manzanas y tú vas a tener toda la alquería y tú vas tal, tal, tal. Y el niño, que hubiese sido cualquier otro, se hubiese alegrado y hubiese campanas al aire, campanas al vuelo de victoria, de Hosanna. No, porque él quería ser él. No es que él quisiera ser arquitecto, es que él quería ser él. Pero su padre, que era un pobre hombre, bonachón, de repente se convierten en monstruos. Entonces, ¿pero por qué? ¿Ah? Porque siempre la ignorancia convierte a los seres humanos en monstruos. Cuando alguien actúa por ignorancia, tú no sabes de qué es capaz, tú no sabes qué es lo que puede hacer. Cuando alguien no sabe de psicología, cuando alguien no sabe de subconsciente humano, la mente de un niño de 11 años, de 12, es vulnerable, sensible, hiperestésico, y tú puedes hacer con él un destrozo. Y así fue un destrozo. Naturalmente, algo en su interior lo llevó con su tenacidad a irse para Madrid. Cuando su padre murió, le tocaron todas las manzanas, pero él ya era un muchachón, ya era muy tarde para estudiar arquitectura. No. Él dijo, no, no, yo sé, y ya me pasó mi cuarto de hora. Ya yo no estoy en la edad de los estudios, ni institutos, ni universidades, ni nada. Pero voy a probar. Y se metió a estudiar arquitectura. Y cada vez que él tenía cursos, tenía exámenes, magnífico, todo era magnífico. Es decir, que superdotado, idóneo, perfecto para la arquitectura. Pero cuando llegaba el momento del examen, de la prueba, mientras todo era anodino, que nada significaba nada, no importaba. Él triunfaba y los maestros encantados. Cuando ya tenía significado, evaluación, cuando ya era operante para su destino, ahí detrás aparecía el tabú, que decía, no puedo. Y iba al examen y probaba. Y había rezado, se encomendaba a todos los santos. Iba preparadísimo, estudiaba, machucando, se mataba de estudiar para tener una seguridad, una confianza, y la tenía. Menos cuando la fue perdiendo porque sabía que no se sabía de dónde salía ese no puedo, no puedo. En el momento crítico tenía que dejar los exámenes en blanco, se bloqueaba. Lo mismo que a mí me pasó en mi primera clase en la Sorbona. No pude abrir la boca. Yo, que en mi casa se volvían locos de tanto que yo hablaba. Y que después me he pasado toda la vida hablando, incansablemente. Terapias una detrás de otra, charlas una detrás de otra, clases una detrás de otra, seminarios uno detrás de otro. Y me dicen, pero usted no está cansado de hablar, ¿no? Y menos si lo que puedo es decir. Quizás si lo que yo hiciera fuera hablar, me cansaría de hablar. Pero si yo estoy diciendo algo, no. Porque decir no me cansa. Entonces ahí estamos. De repente apareció un tabú. Claro,
Lo que pasa es que como yo no tenía los acondicionamientos necesarios para ceder al tabú, para aceptar el tabú, yo dije, no. No había cibernética, no había psicólogos transaccionales, ni transpersonales, ni interpersonales. Mejor dicho, no había psicólogos. Lo que había eran conatos de psicólogo, unos psicoanalistas, es decir, unos aficionados, unos desorientados, unos que querían, pensaban, esperaban lograr, intuían, adivinaban, presentían qué cosa sería la psicología. Pero en el fondo nadie era psicólogo, no existía un psicólogo. Apareció la nomenclatura, se llamaban psicólogos. Los que seguían a Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, a Heinrich Breuer, etc. Joseph Breuer, Scott, pero no servía para nada. Ahora llega el momento en que algo me decía no puedo. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Pero qué cosa es que no puedo? ¿Qué cosa es que no puedo? ¿Por qué no puedo? Pero si yo tengo, venía el absurdo. ¿Por qué? Porque si yo tenía un título y tenía otro título, y era filósofo y era psicólogo, ¿por qué no puedo? Pero si en los exámenes lo he demostrado, si en los trainings, en los entrenamientos de profesorado auxiliar en la Universidad de Barcelona yo he pasado ya por este aprendizaje, porque ahora no puedo. ¿Cuál entonces es? Empecemos a resumir, empecemos a aclarar. Vamos entendiendo de una manera conceptual, porque no hay otra forma de entenderlo. No hay una manera taxativa de hablar en esto. Es decir, existe la persona que porque es inseguro dice no puedo. Cuando se entera de que es inseguro dice no puedo porque soy inseguro. Es decir, que hasta que yo no reprograme mi inseguridad, cuidado, esto es distinto. El que tiene un sentimiento de minusvalía, no porque yo no creo en mí, yo no me siento capaz, porque yo me siento incapaz, me siento insuficiente, me siento que no sirvo para nada. Yo me siento como una cucaracha. ¿Dónde va a poder una cucaracha equipararse a esto o colocarse en este pedestal? Entonces esto ya es diferente, porque son personas con un training, con un entrenamiento de tipo cibernético, porque saben ya lo que es diagnóstico, saben lo que es sintomatología. Y le pasa esto, le pasa esto, le pasa esto. Luego, con estos síntomas, con estas pruebas, con estas manifestaciones, no puede. Él dice que no puede. Es una confusión porque es inseguro. Es una inconfusión porque tiene sentimiento de minusvalía. Es una confusión porque es masoquista psicológico. Es una confusión porque tiene un tabú. Pero él va sabiéndolo y descubriéndolo progresivamente. El secreto es aquel que está en cibernética y que trabaja meditaciones y que va a seminarios y que va progresando y que va evolucionando y que de repente no puedo. ¿Pero por qué? Pero si es tu vida, pero toma una decisión. Vamos a ver, y empezamos entonces a jugar con lo inspiracional. Y yo soy maestro en eso. Yo le digo, espérate, mira, ven acá. Mira este momento de hoy, eso que estamos hablando hoy, empiezo yo a decir, si tú me llamas mañana, o usted me llama mañana y me dice, por favor, vamos a repetir la terapia, necesito volver a oír todo lo que usted me dijo. No puedo. Yo sé que no va a salir. Yo puedo probar. No esperando que pueda a lo mejor acontecer. No. Únicamente que vamos a decir otras cosas y serán muy interesantes y también funcionarán en el sentido de que tendrán la misma intención y la misma eficacia. Pero lo que yo quiero decir es que una oportunidad es única, que nunca se repite, que no vuelve a pasar, que esta clase no se repite, esta clase de ahora y aquí no se repite, no se puede dar nunca ni parecida ni semejante, ni casi remotamente referente a todo lo que hemos dicho. ¿Por qué? Porque son cosas que tienen mucho contenido y son fruto, consecuencia del momento, de la situación, de lo espontáneo. Claro que la misma vivencia sigue, el mismo talento sigue, la misma capacidad,
pero serán otras formas, serán otros momentos, serán otras circunstancias, será otro día, será otro lugar, será otro momento. Entonces, ¡viva! Entonces, ya ustedes saben lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que el no puedo no se trata de la circunstancia. El no puedo, cuando tú dices no puedo, yo puedo desgañitarme, yo puedo decirte, tienes que poder, tienes que poner de tu parte. ¿Por qué? Porque es tu vida. Te has sido, repetimos los mismos tópicos insaciablemente. Te ha sido concedida la facultad de escoger. Te ha sido concedida o sencillamente tú posees el poder de decidir. No tienes más que ponerte manos a la obra, que incorporarte a la dinámica de tu propia vida. Decide, escoge, proponte, proponte, proponte. Y después que estés ya completamente convencido, convencida, lo que sea, de que tú te lo has propuesto, hazlo. No te permitas, no consientas. Existen 40.000 procesos de inducción, de autosugestión, self-suggestion. Trabaja cualquier tipo de impulso, pon cassettes, asócialo a efectos musicales, acústicos. Ya, es decir, escoge si aquí hay material, yo te voy a grabar, yo te voy a hacer, tienes todo lo que tú necesitas para triunfar. Pero lo único que yo no te puedo dar, no puedo poner en el cassette, lo único que yo no puedo hacer por ti es tu voluntad, tu libre albedrío, tu dinámica, tu acción. Tú y tu vida son los elementos esenciales. Yo te puedo ayudar, pero quien se ayude de verdad eres tú. Tú escoges, tú decides, tú emprendes, tú empiezas, tú. Si empezamos con el no puedo, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No vamos a lograr nada, no vamos a conseguir nada. Es decir, tiene que ser que tú de verdad sigas por el camino que tú tienes que seguir, que es acción, aplicación, funcionalismo, realización. No puedes de ninguna manera permitirte a ti mismo el retroceso, la confusión. Es decir, que ¿en qué consiste el no puedo? En que es un algo que está arraigado profundamente en la esencia de tu cultura, a tal nivel que está completamente asimilado en el tuétano de tus huesos, en la materia gris de tu cerebro, en los glóbulos rojos de tu sangre. Es decir, es una especie de ósmosis que tú recibes del medio ambiente, que tú has recibido del medio ambiente en el que tú has crecido y que tiene un valor constitutivo. Es decir, no te creas que la programación es solamente la programación monda y lironda, que depende de esto, que este es el factor, que esta es la influencia, que esto es lo que pasó. No. Es que es algo que ha deformado completamente la esencia de tu propio ser. ¿Cómo se resuelve el no puedo? El no puedo se resuelve exactamente como se ha adquirido. Se ha adquirido a base de convicción, a base de que tú piensas, cuando eres niño, que esta gente que te rodea tienen el abracadabra de todo, que esta persona es determinante en tu vida, que esos seres humanos que son adultos, todo lo que dicen es la verdad, que poseen la verdad de la vida, que poseen tu verdad, que lo que ellos te están dando es su verdad. Tienes que empezar a entender que nada de eso es cierto. Tienes que empezar a desarrollar en tu interior una calidad especial, que es sublime, porque es espiritual. El factor no es psicológico. El factor es que mientras tú tengas ese tabú interno de no puedo, es porque lo que te impide que tú puedas es la imagen que tú tienes de toda esta gente, de lo que representaron en tu vida superficialmente, convencionalmente, porque tu madre sigue siendo tu madre, porque tu padre sigue siendo tu padre,
Porque a pesar de que tú has entendido la programación, a pesar de que tú has entendido el acondicionamiento, de todas maneras era tu mundo, era tu realidad, era tu raza, era tu cultura, era todo lo que es constitutivo, formativo en ti. No es tan fácil hasta que tú no entiendes que hay algo superior a todo lo convencional, que lo que hay encima de todo es lo espiritual. Naturalmente, mientras tú no te muevas de este mundo y te circunscribes a todo lo que es aparente, físico, no saldrás de esto. Tiene que ser que tú empieces a cultivar lo realmente espiritual. Si la cultura que tú has recibido es metapsíquica, es esotérica, es decir, que son diferentes formas extrañas de la superstición, no vas a lograr nunca nada. No te confundas, no puedes engañarte a ti mismo. El no puedes porque realmente no puedes. Porque cuando se tiene un tabú y no se ha descubierto en qué consiste ese tabú que tú tienes, indiscutiblemente no vas a salir. Cuando yo en realidad estaba solo frente al peligro, solo como una mona, en medio de la plaza, con no sé cuántos toros de Miura por todas partes que me querían embestir. No tenía quien me ayudara, no existía ni la psicología, ni los psicólogos, ni los terapistas, ni los sociólogos. No había tenido ni tan siquiera la ayuda realmente de la Iglesia, porque yo seguía teniendo unas confusiones inconcebibles. Seguía pensando que evidentemente Jesús murió para la redención y no había conseguido entender. Sencillamente lo que entendí es que yo amaba a Jesús, que yo lo adoraba, pero por aquí es por donde yo empecé a encontrar el rayito de luz que se convirtió en una resquebrajadura y fui de alguna manera metiendo ahí la piqueta demoledora y fui abriendo más y más y más y más la grieta para que esa luz fuera. Y llegó un momento en que yo me dije, me voy a un monasterio, porque estaba sintiendo que ya había algo que yo necesitaba. ¿Qué es lo que yo necesitaba? Fuerza, fuerza, fuerza. Ustedes necesitan fuerza. Ustedes tienen que entender que la psicología del momento actual es genial, es sublime, es gloriosa, por la sencilla razón de que en el año 1999, últimas fechas antes de que llegara el 2000, en Harvard, todos los psicólogos que servían para algo en la faz de la Tierra estaban allí y todos con las manos cogidas así, exactamente como yo les he enseñado, todos así, 8.000 psicólogos del mundo, estábamos de acuerdo completamente, conjurándonos, jurando, comprometiendo nuestro honor, nuestra auténtica valía personal en que íbamos a incorporar la espiritualidad. Muchas veces no puedes. ¿Cómo haces para incorporar la espiritualidad si la persona no siente? Si la persona no entiende que tiene que incorporar la espiritualidad y que eso es este cerebro y tiene que vibrar y tiene que sentir y tiene que amar, amar. ¿Qué tienes que amar? Ah, por ahí. Vamos a ver si nos entendemos. ¿Qué yo tengo que hacer para eliminar ese no puedo? Que no lo oigo yo tan claro en mi mente, porque no es tan explícito. Que bien hemos entendido la diferencia entre implícito y explícito. ¿Cuándo hemos entendido eso? Cuando empezaron las películas pornográficas. Es decir, Playboy, que es una porquería indecente porque ha impuesto en el mundo el lesbianismo femenino, que es una derrota total para la mujer en todo el universo. Y lo ha logrado, lo ha conseguido. Un solo hombre, naturalmente con una fortuna inmensa y con una sola obsesión, conseguir que las mujeres hagan sexo entre ellas. Y ahí, con sus magazines, con sus videos, con sus reportajes, y ahí, hasta que sencillamente llega el momento en que encuentran que eso es tan natural, que eso es consuetudinario, que esto es factible, que esto es interesante, que esto es exciting, que eso es documental, que eso es como más evolutivo que lo otro, porque en realidad siempre es mejor tener dos que no uno. Siempre es mejor servir para dos cosas que para tres. Sí, mejor para servir para un cocido y un fregado que no para un barrido solamente. ¿Y qué es todo eso?
Claro. ¿Dónde está el problema? El problema está en lo que vamos a explicar el día próximo. La solución es esta que les estoy dando ahora. La solución es esta. La solución es que cuando la psicología no puede dar la información necesaria, o cuando la psicología da la información necesaria, por ejemplo, supongamos que ustedes tienen exactamente, gráficamente, los conocimientos, la información que ustedes necesitan, que se llama diagnóstico. Es decir, todos los síntomas que ustedes han ido acumulando para decir, efectivamente, sí, yo fui tratado así. Efectivamente, yo siento el momento en que me dijeron que yo no servía. Efectivamente, yo fui trabajando ese complejo en mi modo de ser. Efectivamente, pero no lo puedo aplicar. Hay algo en mi interior que me dice, no puedo, no puedo. Llegamos al caso en que tú no lo sientes así. Tú no oyes una voz, tú no sientes una alucinación que te dice, no puedo, no puedo. No, no es verdad. Es que hay algo que se convierte en un no puedo y no sabes que no puedes. Y no lo logro. Y sigo en la brecha, y trabajo y tal, y no puedo. Ok, ya hemos llegado a un punto que es el definitivo. Es decir, el punto final que es el que yo quería llegar. Efectivamente hay en algún aspecto de tu personalidad, en alguna de tus intenciones, propósitos, en alguno de tus deseos, en tu libre albedrío, en tu voluntad, hay algo que no es efectivo. Hay algo que representa no puedo, llego hasta aquí y no puedo más. ¿Ok? Perfecto. Hasta aquí llegamos. La solución es que no es cibernética. La solución es que no es psicológica. La solución es que no es inductiva. La solución es que ustedes tienen que venir el próximo martes para que podamos empezar en un laboratorio entero a desarrollar el poder auténtico del ser humano, porque cuando se busca se encuentra, porque es precisamente el poder espiritual. La única fuerza que convierte al ser humano en un auténtico triunfador, lo único que consigue que tú puedas lograr a nivel de milagro, como dicen las escrituras de todas las religiones del mundo. Es decir, que cuando tú en realidad pides, se te concede. Que cuando tú buscas, encuentras. Y cuando tú desesperadamente tienes que poder, es porque hay una dimensión cósmica en la necesidad que tú tienes. Y este es el momento en el que tú tienes que aspirar y tú tienes que aplicar tu tremenda capacidad de consecución de logro en la dimensión que tú tienes, que es la cuarta. Vamos a tener que trabajar el próximo martes muy duro. Va a ser todo un laboratorio y es un laboratorio como nunca hemos hecho ninguno, porque es un laboratorio de tipo espiritual, mejor dicho, que va a pasar por todo, por lo emocional, psicológico, psíquico, espiritual, para llegar a lo místico. Pero yo no voy a parar el próximo día. Por favor, yo les pido, por favor, que a todos los cibernéticos que ustedes conozcan y que ustedes quieran, que ustedes les tengan amistad o simpatía, convénzanlos y díganles que vengan, porque es una experiencia única como no hemos tenido nunca. Es decir, cómo vamos a ir entrando. Es una sesión que tiene valor de regresión. Ustedes van a tener que llegar hasta el punto más endógeno de su mente, de su espíritu, que es la cuarta dimensión. Lo vamos a lograr, ustedes verán, es nueva la técnica. Todo eso que estamos dando ahora es completamente nueva, nunca hemos dado nada semejante. De manera que el próximo lunes, los martes a las 8, no a las 7, los espero aquí para que podamos llegar a vivir la experiencia gloriosa de que desde este momento, el próximo martes en adelante, allí donde ustedes ponían el no puedo, ustedes van a poner para siempre, eternamente, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Óyeme. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias.